Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A los que se conectan hasta ahora con nosotros, vamos a empezar con nuestro tema del día, hablar de las aplicaciones de transporte, esas que han generado tanto debate y tanta controversia con los taxistas en el país. Ya no es solo Uber, ahora hay Didi, Cabify, hay otras aplicaciones y pues desde la Superintendencia de Transporte conocimos aquí en este programa el viernes que se abriría una investigación a 4 de esas aplicaciones. Y esto en el marco de un anuncio por parte de los taxistas de un paro nacional que harán el próximo 30 de noviembre. Ya lo han anunciado los taxistas que se van a paro, pero asimismo en medio de audiencias públicas que se están celebrando en el Congreso de la República para socializar las leyes que buscan regular estas aplicaciones de transporte. Vamos muy atrasados en Colombia comparado con el resto del continente porque no hemos logrado tener una reglamentación para saber qué debe pasar con esas aplicaciones que mucha gente ya tiene en su celular para pedir un vehículo y poderse transportar. Pero precisamente por eso hasta ahora nos acompaña el superintendente de transporte, el doctor Camilo Pavón. Doctor Pavón, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros. Camila, qué gusto saludarla, igual que a Valeria, a Cristina, a Rodrigo y todos los que nos acompañan. Doctor Pavón, ¿por qué se abrió investigación el viernes a estas plataformas de transporte? ¿Cuál es la razón para que ustedes desde la Superintendencia de Transporte, en este caso, le abrieran investigación a esas plataformas por estar, no sé, cometiendo algo irregular? Con mucho gusto le cuento en 2 niveles. Se tomaron 2 decisiones respecto de empresas que estarían presuntamente facilitando transporte ilegal. El primer nivel de las decisiones tiene que ver con un archivo, es decir, un cierre de una actuación que se había iniciado contra una empresa que se llama Lipstick. Las razones por las que se archivó esa investigación fue porque en la Dirección de Investigaciones se concluyó que no había ninguna violación de la normativa de transporte, hay una intermediación, pero está contactando usuarios con empresas habilitadas, no nos encontró, por lo menos en este momento, ninguna irregularidad. Por lo tanto, respecto de esa aplicación y respecto de esa empresa que se estaba investigando, se cerró la actuación. Y ese es un primer nivel de las decisiones que se adoptó. El segundo nivel tiene que ver con 4 aplicaciones, con 4 empresas relacionadas con Didi, Cabify, Bit y Fori. Y la razón de fondo, Camila, por la que se abre esta investigación, no tiene que ver nada con la tecnología. Digamos, la Superintendencia de Transporte no está calificando si la aplicación en sí misma es legal o no, sino que el servicio subyacente, es decir, en el mundo real, no en el mundo tecnológico, sino en el mundo de los seres humanos, por decirlo de alguna forma, pues estarían incumpliendo la normatividad de transporte. Y hay una gran cantidad de normas que presuntamente se estarían incumpliendo, por eso se formularon en algunos casos hasta 14 cargos, que de hecho es parte de lo novedoso de estos casos, porque sumando las posibles consecuencias de esos 14 cargos, llegan a una posible multa de más de 8.000 millones de pesos en caso de que se encuentren responsables. Pero ¿Cuál sería la normatividad? ¿Cuál sería la normatividad de transporte? ¿Cuál sería esa regla que están violando estas aplicaciones según la superintendencia, razón por la cual abren la investigación? Muy bien, la gran mayoría de disposiciones que se está revisando en estas investigaciones está en la ley 336, que es el Estatuto de Transporte. En esa ley 336, Camila, como estamos hablando de un servicio público para toda la comunidad, pues el legislador en su momento, estamos hablando del año 93 a 96, que salieron 2 leyes de transporte, previeron unos controles mínimos para que quienes van a ofrecer ese servicio a la comunidad lo hagan con seguridad.
Entonces hay unas disposiciones respecto de los conductores. Ahí en la ley de transporte dice que la empresa debe verificar que el conductor cuente con una licencia para transporte público. Entonces hay unas disposiciones para conductores que se estarían imputando en este caso como presuntamente incumplidas, porque lo que entendemos en versión, digamos, de formulación de cargos, es que hay conductores que no tienen licencia para transporte público, sino para transporte particular, luego no han demostrado las destrezas para conducir para la comunidad. Entonces hay unas que son con los conductores. Otras disposiciones que tienen que ver con los vehículos. Los vehículos para servicio público tienen unos controles del Estado que sean homologados para servicio público, que tengan su placa blanca, tienen que tener unos mantenimientos cada 2 meses que no tienen nuestros vehículos particulares, un alistamiento diario. Cada uno de esos controles sobre los vehículos también se ha imputado como una posible facilitación de que se estén vulnerando estas normas. Entonces van conductores, vehículos. Y hay otras que tienen que ver con seguros, pólizas de seguros que se les exigen a las empresas de transporte por si hay, por ejemplo, algún accidente, alguna responsabilidad, pues que los usuarios tengan una aseguradora detrás, que no siempre lo van a tener con estas empresas que prestan servicios ilegales. No me refiero a estas investigadas, sino en general los que prestan servicio ilegal pues no tienen una póliza de servicio público. Entonces son varios cargos, como le digo, recorriendo toda la ley 336, que corresponde a los controles que el legislador entendió que eran los que debía tener el transporte público. Permítame, doctor Pavón, saludo hasta ahora a David Luna, que es el presidente de la Alianza de Empresas de Aplicaciones de Innovación en Colombia. Y quiero saludarlo, doctor Luna, dándole la bienvenida, preguntándole sobre esta investigación, porque entiendo que siempre estas aplicaciones han dicho que no son aplicaciones de transporte, sino que son intermediadoras entre quien presta un servicio y quien lo consume. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se da de parte del gremio de las aplicaciones frente a esto que ya está explicando el doctor Pavón, que efectivamente sí están prestando un servicio de transporte? Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo para sus oyentes, para su equipo de trabajo, para el señor superintendente. Lo primero que hay que señalar es que el Congreso de la República, Camila, ya hace varios años, en el año 2010, estableció en Colombia el principio de neutralidad de red y de neutralidad tecnológica. ¿Eso qué significa? Que cualquier servicio puede prestarse por Internet, salvo que el Congreso lo prohíba. Y el Congreso durante estos años solamente ha tomado 2 determinaciones, una en materia de pornografía y otra en materia de juego, suerte y azar. Motivo por el cual este tipo de servicios de intermediación, como usted muy bien lo señala, entre un usuario, un consumidor y un conductor, un vehículo, para transportarse de un lugar a otro, pues está autorizado en la norma y está autorizado en la ley. Pero segundo, en nuestra Constitución política existe un principio que se denomina el de legalidad. Y ese principio señala con absoluta claridad que los particulares pueden realizar todo lo que no esté prohibido en la ley. En ninguna ley de la República está prohibida la actuación de transitar o, en su efecto, de movilizar este tipo de pasajeros. La jurisprudencia es una fuente de la ley, pero no es una fuente del derecho, pero no es una ley. Motivo por el cual sorprende muchísimo estas actuaciones de la superintendencia, más aún cuando hay 7 proyectos de ley acumulados en el Congreso de la República para tomar decisiones sobre estos servicios. Más aún cuando se han desarrollado 4 audiencias públicas con la participación de conductores, de taxistas, de empresarios, y más aún cuando acá parece olvidarse siempre al usuario, al ciudadano, que es el que quiere tarifas más económicas, que es el que quiere más seguridad, que es el que quiere tener la posibilidad de escoger el servicio y no que se lo impongan. Y mucho menos que se lo impongan con fundamento en anuncios de paros o con fundamento en anuncios de bloqueos. Creo que la democracia atraviesa por la tecnología y creo que la democracia también atraviesa por la discusión. Y el Congreso es la casa de la democracia donde seguramente se deben dar estos debates. Señor viceministro, no dejemos señor ministro, perdón, o exministro más bien, no dejemos de lado el tema de el grado enorme
de sofisticación, de especialidad, que reviste el debate tecnológico y precisamente, digamos, cabalgando sobre los datos que usted nos ofrece, que recuerdo son 7 proyectos de ley, 4 audiencias públicas y un servicio volcado en función del usuario que no del oferente. Yo quisiera preguntarle si este tipo de paros que tienen un componente político enorme terminarían siendo los foros naturales, pero sobre todo ideales para debatir un tema que, repito, tiene a mi juicio un enorme contenido de especialidad, de sofisticación, de datos, de cifras, de derecho comparado, etcétera, etcétera. Doctor Pombo, por supuesto. Primero, el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución y bienvenido sea. Pero quienes lideran esa propuesta han señalado con contundencia que para no hacerla se tienen que archivar 7 proyectos de ley que hace tránsito en el Congreso. Entonces la pregunta es, si no es el Congreso donde se discuten los cambios normativos, ¿dónde es? Y lo segundo, evidentemente se respetan profundamente las actuaciones de la administración pública, ni más faltaba, pero sí vale la pena preguntar cuál es el sustento jurídico y legal, porque en este caso pareciera no existir. Y como lo ha expresado la Liga del Usuario, porque en Colombia ya hay una Liga del Usuario, se está dejando por fuera del debate al usuario, a más de 8 millones de colombianos que hoy se mueven en plataformas, unas que atienden taxi, otras que atienden vehículos particulares y que no se les pregunta nunca quién los defiende. Acá simplemente estamos pensando en proteger una estructura que desde siempre opera. Pero ¿qué pasa? La tecnología trae cambios y uno de esos cambios es que va mucho más rápido que la legislación. Seguimos en estos debates, ya termino, seguimos en estos debates y no demoran en llegar los carros no tripulados y nos van a coger fuera de base porque simplemente nos da temor avanzar. Pero es que además no quiero irme con ningún tipo de eufemismos, exministro. Si algo ha hecho bien Colombia en los últimos años, usted ha sido actor protagónico de ese notable cambio y positivo cambio, y si algo ha llegado a algún consenso Colombia en los últimos años es precisamente en el tema de tecnologías. Yo lo que percibo, y quiero que usted me disipe si tengo alguna duda sobre el particular, es que quienes están promoviendo el paro del 30 de noviembre de este año, en últimas lo que quieren es echar para atrás principios fundamentales en todo este emprendimiento como el de la neutralidad tecnológica. ¿Estoy equivocado? Está en lo correcto y basta simplemente revisar las entrevistas de quienes han promovido ese paro, quienes han dicho que se deben archivar los proyectos de ley que benefician a los usuarios o de lo contrario habrá paros ilimitados en el tiempo. A mí me parece eso una amenaza que no corresponde con lo que el usuario quiere. El usuario quiere mejor servicio, mejor oportunidad, mejor calidad. Compitamos. Y de esa manera determinemos quiénes son mejores y equilibremos la cancha, que evidentemente en muchos casos se requiere desde el punto de vista normativo. Pero entonces uno se pregunta qué cambió en este momento y eso es lo que quisiera que me explicara el superintendente Pavón. Nos habla de cargos por los conductores, por los vehículos y por las pólizas, pero esto es algo que se está discutiendo hace mucho tiempo. ¿Por qué en este momento se vuelve a traer eso a colación si hace tanto tiempo está sobre la mesa? ¿Qué ha cambiado o qué hay de nuevo? Con mucho gusto le confirmo que de hecho no hay nada nuevo porque las leyes son las mismas, como mencionaba, desde el año 1996. Pero sobre todo, si me permite, yo quisiera reencauzar la discusión porque, como comencé mencionando, de hecho esto no tiene que ver nada con tecnología. La superintendencia en ningún momento ha dicho que una aplicación es buena o mala o que una aplicación debería ser, digamos, afectada o no por el principio de neutralidad. Como decía el doctor David Duna, quien saludo cordialmente, pues en efecto también hay aplicaciones de taxis, hay más de 20 aplicaciones de taxis, hay aplicaciones para transporte intermunicipal, para las flotas. Archivamos la actuación contra Liftit. Nadie está en la superintendencia ni en el gobierno en general, ni satanizando las aplicaciones, ni dando pasos atrás sobre la tecnología. Por eso cuando Camila me preguntaba cuál era la discusión, de manera, no sé si acertado o no, pero lo que quería decir era que lleváramos esta discusión al mundo real y no al mundo de lo digital, porque la superintendencia no está diciendo nada
ni bueno ni malo de la tecnología. Esa no es la discusión. Y le voy a contar por qué de hecho esto no tiene nada que ver con defender gremios ni con ningún paro, también para sacudirnos de esa sospecha. Pregúntele, la invito a que le pregunte a los taxistas, pregúntele a Hugo Espina, a las personas que están liderando esto, que nosotros, yo le he dicho, y ellos lo han reconocido en público, que nosotros no defendemos ni a gremios, de hecho nosotros ni siquiera vigilamos a los taxistas, eso los vigilan las secretarías de movilidad, nosotros no tenemos esa relación con los taxistas. Luego, esta actuación no tiene que ver con una defensa del gremio, sino con una aplicación de la ley que está vigente. La razón por la que a mí me nombraron en este puesto, igual que a todos los funcionarios de la superintendencia, es porque tenemos un deber constitucional de aplicar la ley hasta el día en que se cambie. Mal haría yo en no aplicar la ley esperando que algún día cambie, porque lo que estaría haciendo ahí sí es un prevaricato por omisión. Entonces, mientras esa ley esté vigente, que está vigente desde el año 96, sigue siendo ilegal transportar pasajeros en vehículos particulares. Eso está en el Código de Tránsito, más todas las que les mencioné de la Ley de Transporte. Lo segundo es que, de hecho, el debate sí está centrado en el usuario, por lo menos en la forma, como lo ve muy brevemente. ¿Por qué? Los usuarios, hubo una encuesta en Bucaramanga, eso es un estudio muy serio, y le preguntaban a los usuarios por qué razón preferían el transporte informal en vez de usar el transporte habilitado por el Estado. Y la gran mayoría, más del 50%, decían que era por comodidad. Uno dice, bueno, tienen sus motivos para elegir. ¿Qué es lo que no está viendo el usuario? ¿Qué es lo que no está viendo? Un usuario bien informado, antes de tomar la decisión, sabría que conducir vehículos es inherentemente peligroso. Esto es una calificación legal de hace más de 100 años que, como dice el doctor David Luna, tiene jurisprudencia, derecho comparado, porque se puede morir o se puede lesionar. Y en una de estas audiencias que estuvimos con los socios conductores de estas empresas, uno de ellos reclamaba y decía que él manejaba 14 horas y que además no le gustaba de los proyectos de ley que quisieran vehículos nuevos, ni sedán, que por qué no los dejaban seguir en sus vehículos. Entonces, acá la discusión, más allá del tema de comodidad, Camila, y a la mesa, es un tema de seguridad. Y ahí le corresponde, y coincido con el doctor Luna, le corresponderá al Congreso decir cuál es el nivel de seguridad deseable. Lo que pasa es que hoy en día existe una norma que nos toca aplicar a todas las autoridades públicas. Para eso estamos acá. Ahí permítame, porque usted nos acaba de hablar que usted está aplicando, como seguramente pues es su tarea, una ley de 1996, cuando el Internet estaba pues empezando en el mundo, y me parece que usted muchas veces cuando da este discurso de aplicar la ley, sí lo veo muy quisquilloso con esas aplicaciones, pero muy poco con una cantidad, por ejemplo, de actividades que no pasan toda la ley de transporte, que por eso, por ejemplo, son los buses informales que transitan, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Kennedy. Contra ellos nunca hay este tipo de arremetidas, de investigaciones. Y usted me dice, sí, es que hay que aplicar la ley, pero más bien, en vez de que la ley se acomode a la realidad, no viceversa, modernizar la ley para que se acomode a los nuevos tiempos. Hay dos puntos importantes. En el tema de la aplicación de la ley para todos estamos de acuerdo, y de hecho le puedo confirmar que el año pasado, en 2019, fue un año récord en multas en toda la historia de la superintendencia impuestas por actividades informales, y no contra aplicaciones ni nada de esto. Los controles que ejerce la superintendencia se han venido haciendo mucho más rigurosos año tras año, incluyendo esos que usted menciona, en lo que es competencia nuestra, porque como le digo, por ejemplo, lo que corresponde a taxis, si un taxi presta un servicio de una manera indebida, ahí es competencia no nuestra, sino de la Secretaría de Movilidad o las direcciones de tránsito, dependiendo de cada municipio. Pero estamos de acuerdo, la ley es para absolutamente todos, y sí estamos siendo muy rigurosos, tanto así que el año pasado fueron más de casi 40.000 millones en multas por actividades como la que usted está mencionando. Lo que pasa es que seguramente es menos visible que esto. Lo segundo es que yo quiero darles la tranquilidad que yo no estoy diciendo que la ley sea perfecta. No sé si tiene que cambiar o no. No podría pronunciarme si la ley es buena o mala o si debe cambiar. Eso le corresponde al Congreso de la República. Pero para tranquilidad de ustedes,
nadie está diciendo que esto sea un problema de los avances en Internet o de las plataformas tecnológicas. Le quiero poner un ejemplo para hacerme entender. Lo que el ejemplo clásico de una plataforma son los avisos clasificados de un periódico, porque los avisos clasificados conectan oferta y demanda y no son el negocio mismo, sino solo se encargan de conectar. Ese es el ejemplo del libro de una plataforma. Las plataformas existen en el mundo hace muchos años conceptualmente. Lo que nosotros estamos acá diciendo es que el servicio que se está conectando con ese intermediador o con esa plataforma es un servicio que no cumple con lo que la ley establece, pero no estamos diciendo que la plataforma sea legal, como le decía, o que viole la neutralidad o que esté en las excepciones de la neutralidad. Eso no lo estamos diciendo. Es el servicio subyacente, como comencé explicando. Sí. Y cierro con esto, si me permite, para poner el ejemplo que mencionaba el doctor David Luna, solo para llevarlo al extremo y hacerme entender. El doctor Luna decía que la ley hoy por hoy solo prohíbe las aplicaciones de pornografía infantil y de juegos de azar. Entonces yo pregunto también como les digo, para hacerme entender, una aplicación que se dedique, y no estoy comparándolo con los conductores porque no quiero herir susceptibilidades, pero una aplicación que se dedique a vender heroína, ¿le debería generar alguna preocupación al Estado, sí o no? Y no tiene nada que ver con la aplicación. Es que el problema es en el servicio subyacente, en el mundo real. Yo no estoy haciendo discusiones ni menciones sobre la aplicación, señora. Superintendente, y por eso yo quiero preguntarle al exministro Luna, porque aquí no es un tema, y lo que estamos hablando hoy no es un tema de la aplicación, estamos hablando un tema del transporte público, de si estas personas que manejan un Uber, un Cabify, etcétera, prestan o no prestan un transporte público. Si prestan un transporte público, pues están violando las normatividades del Estatuto de Transporte y tienen que responder. Y se lo pregunto por qué, porque es que aquí hay unas leyes que hay que cumplir y cuando se trata de reglamentar y se trata de regular son las mismas plataformas las que están ejerciendo un lobby igual de reprochable al de los taxistas para que no las toquen y no las regulen. Entonces, ¿cómo vamos nosotros como país también tolerar que estas personas en su carro particular monten a pasajeros y no tengan que cumplir con mínimas normas de transporte público? Básicamente porque no está prohibido en la ley. Y por esa razón uno de los proyectos que entre otras fue construido con el Ministerio de Transporte, lo que pretende es que este servicio deje de ser un servicio privado para convertirse en un servicio público. Pero mientras que eso no suceda, no está prohibido. Y no podemos alertar o prohibir lo que la ley permite en estos momentos, nos guste o no nos guste. Ahora, que las plataformas opinen o no opinen, pues lo estamos haciendo de acuerdo a lo que las normas permiten. La Alianza IN está debidamente creada ante las autoridades colombianas, paga impuestos y yo creo que tiene todo el derecho de opinar y de decir cuáles son las cosas que considera oportunas y cuáles son las cosas que considera no oportunas en beneficio del usuario. De eso es que se trata la democracia, porque si no, entonces solamente abrámosle la posibilidad de opinar a unos y a otros no. Tema número uno. ¿Por qué razón hablamos de seguridad y de usuarios? Porque precisamente por eso, por razones de seguridad, es que los usuarios buscan las plataformas, porque las plataformas le hacen un control clarísimo a las personas que van a manejar, tienen la posibilidad de conocer su foto, saben perfectamente de qué manera están prestando un servicio, lo califican y además tienen la tarifa publicada antes de iniciar el viaje, de forma tal que se avanza importantemente en el asunto. Adicionalmente, dice el señor superintendente que esto no es un debate de tecnología. Claro que es un debate de tecnología, porque está cambiando evidentemente las formas de transportarnos. Lo increíble es que estemos soportándonos en unas leyes de hace 30 años, y que cuando llega al Congreso la posibilidad de actualizarlas, de discutirlas o de resolver nuevos modelos, simplemente digamos que se deben archivar amenazando con un paro. Eso a mí no me parece democrático, porque precisamente es en la democracia donde se deben tomar decisiones.
El ejemplo del superintendente, pero perdón un segundo y termino. Perdón un segundo y termino. El ejemplo del superintendente sobre la aplicación y la heroína, pues bueno, en el Congreso se acaba de discutir la despenalización de la dosis mínima recreativa. Es en esos espacios donde se deben discutir los cambios de la sociedad, no con acciones de hecho. Por eso vale la pena que se tenga en cuenta cuáles son esas actuaciones y por qué razón se hacen comparaciones entre el paro, las decisiones de la superintendencia y los proyectos de ley, porque los mismos líderes taxistas en emisoras como esta y como otras han sugerido que se han puesto de acuerdo con el gobierno nacional para aumentar no solamente las multas, los controles, sino adicionalmente para no permitir a los usuarios que se muevan en lo que ellos consideran pertinente, el derecho a elegir. Pero entonces ahí sí yo le voy a decir algo porque aquí le están haciendo una acusación muy grave, es básicamente que ustedes desde la superintendencia con el gobierno están respondiendo unas vías de hecho y están multando a estos carros y a estas personas que están ejerciendo, digamos, pues el transporte público o no público en su carro Uber, pues por presión, por vías de hecho. ¿Usted está tomando estas decisiones en base a eso? Le respondo en dos niveles. El primero es que yo veo que el doctor Luna nos halaga porque realmente cree que somos más inteligentes de lo que somos. Nosotros no tenemos la capacidad de sacar una investigación en una semana, ni en un día, ni en 2 semanas, ni en un mes. Una averiguación preliminar para formular cargos en la forma como se ha realizado tarda varios meses de trabajo con muchas personas trabajando, recaudando pruebas, analizando denuncias, tomando declaraciones. Realmente, digamos, creo que es una sobreestimación de las capacidades que tenemos como funcionarios, incluyendo la cantidad tan poca de gente que tenemos acá para trabajar, que eso lo podemos sacar de un día para otro. Le aseguro que eso no es así. Una averiguación preliminar se demora varios meses antes de llegar a una apertura y más con una formulación de cargos como la que se realizó. Lo segundo, eso es lo primero, digamos, con eso le contesto que no es ninguna reacción porque además prácticamente no cuadran los tiempos entre el momento en que entiendo que anunciaron algunas vías de hecho y el momento en que la superintendencia saca la apertura. Pero además yo quiero contarle que nosotros desde que comenzó el gobierno hemos venido tomando decisiones paulatinamente en la medida en que los tiempos nos lo permiten, que a veces entiendo, y yo entiendo por qué el doctor David Luna lo dice, claro, esto visto en el contexto del paro se ve como si fuera una reacción. Pero mire, nosotros tomamos una decisión, estamos intentando hacer cosas distintas en este tema. Entonces, tomamos la decisión de mandar a liquidación a Pickup, que usted recuerda que era un tema relacionado con mototaxismo, y se admitió a liquidación judicial en abril 23 de este año. Eso fue mucho antes, entiendo, de que se anunciara el paro. También durante la pandemia le iniciamos por primera vez en la historia investigación a 5 conductores, personas naturales, por presuntamente violar la ley de transporte, no por violar la ley de tránsito, sino la ley de transporte que lleva multas de hasta 700 millones en vez de las multas de tránsito que son de 900.000 pesos. Y eso se hizo también mucho antes de esto. Entonces, realmente esto es parte de la aplicación de la ley en la forma como la superintendencia lo entiende, no tiene nada que ver con el paro y además le puedo garantizar que a mí no me ha llamado ni el presidente, ni los ministros, ni los consejeros a decirme investiga Didi, investiga Cabify, archívele a Liftit. Nunca, jamás lo han hecho y al contrario han permitido que los funcionarios hagan sus valoraciones, tanto así que de hecho ya archivamos la de Liftit, ni siquiera nos metimos en una investigación, no había mérito para formular cargos. Entonces, le doy la tranquilidad de que realmente esto no tiene nada que ver con el paro y nosotros, como muy bien lo dice el doctor Luna, pues no acompañamos al Congreso en los debates, pero pues tampoco tenemos ningún interés ni en que se cambie ni en que no se cambie la ley, nuestra tarea es aplicarla que esté vigente de tiempo en tiempo. Doctor David Luna, claramente ni en Colombia ni en muchas partes del mundo existe como esa voluntad política o esa rapidez para actualizar esas leyes que, como usted dice, algunas de ellas llevan más de 60 años. Le pongo el ejemplo de California. En California se cansaron de esa discusión y en las elecciones del pasado martes, donde no solamente estaban eligiendo presidente, le consultaron a la gente cómo deberían manejar el tema, por ejemplo, de los contratos de los conductores de Uber, si querían que siguieran de la manera como están
en este momento, que es que sean independientes o que fueran considerados como empleados. Fueron los ciudadanos los que resolvieron ya ese problema de fondo, saliendo a votar. El 56% votó a favor de que los conductores de Uber y de todas estas aplicaciones fueran considerados como contratistas. ¿Usted ve un espacio en Colombia para que sean los ciudadanos, por una iniciativa ciudadana, que de alguna manera salga y regule lo que está pasando con las aplicaciones que usa todo el mundo? Jaime, gracias por la pregunta. Lo que creo es que más que nunca hay ambiente en el Congreso para tomar una determinación. Son 7 proyectos de ley los que se están discutiendo. Hay proyectos de ley absolutamente duros con el servicio de plataformas. Hay proyectos de ley que crean fondos para que se destine un porcentaje de las utilidades de las plataformas y con esos recursos se protejan a los conductores, se arregle la malla vial. Hay proyectos de ley que señalan que deben existir unas tarifas particulares. Hay proyectos de ley que tienen obviamente al usuario como debe ser en el centro del debate. Quienes han dicho que no se discutan los proyectos de ley no son las plataformas, ni los ciudadanos, son quienes están anunciando los paros y han señalado contundentemente que se deben archivar los proyectos de ley o de lo contrario adelantarán el paro. Bueno, esa es una decisión que tienen en sus manos y seguramente el Ejecutivo y el Gobierno tomará determinaciones sobre ese particular, pero me parece que ese es el espacio donde se deben tomar decisiones. Si por el contrario llegan a la conclusión que se debe adelantar un referendo sobre la materia, pues también puede ser una gran alternativa para que sean los ciudadanos los que definan su derecho a elegir. Acá lo que resulta absolutamente absurdo es que no estemos tomando determinaciones en beneficio del ciudadano, sino de unos y otros. Esta no es una pelea entre taxistas y plataformas. Esta debería ser una discusión que impacte al bolsillo del usuario, que proteja su seguridad y que determine qué es lo que verdaderamente él quiere pagar. Yo le voy a pedir a Ana Cristina el favor de que me recuerde el teléfono, la línea de WhatsApp por la cual nos escriben nuestros oyentes, porque es que tengo una pregunta de Harold en esa línea de WhatsApp, pero recordemos el número. Claro, Camila, los oyentes nos pueden llamar a la línea 301-764-4108 y nos pueden comentar ahí sus inquietudes y preguntas. Doctor Luna, y le traslado directamente no una pregunta mía, sino de un oyente, porque dice Harold que él quisiera preguntarle a usted si usted tuviera que dar una diferencia entre los conductores de las aplicaciones de transporte o de esas aplicaciones tecnológicas, a por ejemplo, si Harold quisiera salir un día a trabajar haciendo transporte público con su carro particular. Según usted, entre esos dos casos. No, ¿me repites la pregunta, por favor, Camila, que no te la entendí? Claro que sí. ¿Cuál sería la diferencia entre los conductores de estas aplicaciones de transporte a, por ejemplo, si el señor Harold quisiera un día salir a trabajar haciendo transporte público con su carro particular? Camila, un conductor de aplicación en promedio está trabajando o está conectando la aplicación 15 horas a la semana, mientras que una jornada puede ser de 45 horas a la semana. Adicionalmente, en promedio, un conductor de aplicación lo que está desarrollando es la utilización de un tiempo libre y de un vehículo disponible para poder generar unos ingresos adicionales. Mientras que las aplicaciones hoy en día pagan IVA, los taxis no lo hacen. Mientras que las aplicaciones hoy en día tienen pico y placa, los taxis no lo tienen. Mientras que las aplicaciones no tienen la responsabilidad de pagar otros impuestos, las empresas de taxi tienen unas deducciones. Entonces, hay diferencias evidentemente claras, pero acá lo importante es que se tomen determinaciones en cómo quiere legislar el Congreso la materia y de esa forma pues poder actuar con las reglas que pretenden ellos imponer. Sí. Doctor Luna, usted ha insistido en esta conversación, en esta entrevista aquí en el programa, en que estaríamos en presencia de un gobierno que está cediendo a las presiones de un sector, de un gremio, que en este caso son los taxistas. Y le pregunto a usted en su calidad de exministro, usted ocupó un alto cargo en el Estado, en el gobierno. ¿Usted cree que realmente un gobierno actúa bajo presión, un superintendente, un ministro,
para que en un momento determinado tomen decisiones que afectan a la gran cantidad de los usuarios porque un sector se va a ver afectado, un gremio? Oscar, gracias por la pregunta. Lo que yo he dicho con base en la evidencia y con base en declaraciones de prensa es lo que los líderes del paro han manifestado. Los líderes del paro taxista han dicho que si los proyectos no se archivan, van a llevar a la ciudad y a la sociedad a un paro. A mí eso me parece una amenaza. Y el Congreso creo que tiene derecho a tomar determinaciones sobre las leyes que están tramitando sin ningún tipo de amenaza. En eso me parece que debemos tener claridad, porque para eso están los establecimientos democráticos, para que se decida, se discuta y obviamente si se quiere se cambien las normas. Pero acá no se puede decir que si tramitan una norma, entonces pues llamamos a paro a la sociedad, porque obviamente la tecnología y muchas otras cosas pues merecen actualizaciones normativas. Pregunta para el superintendente, y yo sé, superintendente, que tal vez esto no es de su resorte, pero de pronto, en medio de la contingencia que estamos enfrentando, el coronavirus, la crisis económica dentro del gobierno, se han puesto a pensar en esto. Y es que, como dice el señor Luna, pues evidentemente estas aplicaciones se han convertido también en una alternativa en medio del rebusque que tienen muchos ciudadanos para poder llevar algo de comer a sus casas. Y entonces, en medio de esta situación, pues calamitosa en la que estamos, ¿no se han puesto ustedes a reflexionar que tal vez se pueda no tener en cuenta esa reglamentación del 96 y tal vez empezar a aplicar lo que está diciendo el señor Luna por cuenta de la crisis económica en la que estamos? Ahí hay dos temas relacionados con la crisis y con la pandemia, Camila. El primero es que el Ministerio de Salud ha generado unos protocolos para servicio público, ¿cierto? Para el transporte público. No ha generado ningún protocolo para prestar transporte público en vehículos particulares. Luego ahí hay un primer riesgo relacionado con el tema de bioseguridad, y es que en los vehículos particulares realmente ni siquiera hay control ni una empresa que esté todos los alistamientos diarios revisando este tema. Eso por un lado de bioseguridad. En el tema de la crisis económica, uno en mi lectura debería ponderar dos intereses, Camila, incluyendo el que usted menciona. Uno, el derecho a trabajar y a desarrollar una actividad económica, y de otro lado, la vida y la salud de las personas. ¿Y por qué le digo eso? Vamos a pensar en el mototaxismo. En el mototaxismo, usted tiene que las estadísticas de los últimos 10 años en accidentalidad, el que ha disparado las cifras de muertos y de lesionados en el país son los motociclistas. Si usted dice, hoy no tengo nada que hacer, me quedé sin trabajo, lo despidieron, lo que fuera, entonces coge una moto y realiza jornadas como las que mencionaba el doctor Luna, porque de hecho, como le decía en las audiencias, hubo muchos que manifestaron que hacían eso tiempo completo, no era que lo hicieran ocasionalmente, y muchos querían, de hecho, como también le conté, manejar más de 14 horas, eso está ahí en YouTube, esa audiencia. Entonces, usted coge una moto y va a manejar, digamos que 8 horas, sin ninguna pericia, y para eso poniendo en riesgo no solo su propia vida, sino también la vida del pasajero. Cuando usted comienza a ponderar la libertad económica contra la vida y la seguridad de los ciudadanos, en ese ejemplo hipotético que le estoy colocando, realmente es un análisis que no aguanta mucho más de discusión, porque la vida de los ciudadanos debería en principio ser privilegiada. Entonces, por eso, y en eso coincido con el doctor Luna, digamos que para eso son los espacios en las democracias, para saber qué nivel de riesgo es tolerable, y si el Estado decide cambiar las leyes y decir que entonces ahora una persona puede manejar sin ningún control, prestando el casco, cuando no tenga nada más que hacer, pues eso sería lo tolerable, por favor. Y por eso, superintendente, pues el Congreso ha estado haciendo eso en las audiencias públicas, y le quería preguntar, exministro Luna, usted, bueno, ha estado en las audiencias públicas, pero también conoce el mundo de la política, y yo sí veo una enorme hipocresía en algunos proyectos de ley que harían absolutamente inviable esta operación, como es el proyecto de Robledo, que prohibiría esta operación, como es el proyecto que apoya el gobierno de Edwin Ballesteros, que también la haría inviable. ¿Usted siente ese tufillo que hay algunos proyectos de ley que van encaminados a eso, a legislar la prohibición del sector que usted está representando hoy en este programa?
Pues Sebastián, lo importante y lo interesante de esta discusión es que hay patriotas como Robledo o como otros congresistas que sus ideas las ponen a discusión y las ponen a discusión con base en proyectos de ley. Creen en la democracia, creen en las instituciones, creen en la discusión respetuosa. Lamentablemente hay otras personas que solamente con base en la amenaza sienten que pueden seguir tomando determinaciones y decisiones. Yo creo que en Colombia nadie merece ser amenazado, ni los líderes sociales, ni mucho menos los empresarios. Este no es un país que merezca seguir estando polarizado como está. Este es un país que merece dar las discusiones donde corresponden, con sensatez, con respeto, con apasionamiento, claro, y con argumentos también, y con evidencia, obvio, pero también con la posibilidad de que se tomen decisiones y determinaciones, y sobre eso, pues, los espacios están definidos, o en las urnas o en el Congreso, a quienes les hemos dado esa responsabilidad. Pero amenazar al Congreso para que no dé debate a los proyectos de ley, diciéndoles que los van a publicar en cientos de carteles o que los van a hacer un paro, pues me parece que eso no tiene sentido. Este mundo ha cambiado y la gente se está informando de manera distinta. La gente no traga entero, así que entendamos que seguramente estos debates van a ser fundamentales. Que si hay unos proyectos que nos gustan o no, pero claro, y aprovecho y le confirmo a Valeria, claro que hay unos proyectos que nos gustan más que otros, pero todos, Valeria, con argumentos dando esta discusión de frente, para que los argumentos pues se tengan la posibilidad de discutir, como lo han visto ustedes en mis 20 años de servicio público, de la misma manera. Pues doctor Luna, la última pregunta entonces que le hago es, ¿usted es optimista como cabeza del sector que se va a generar la reglamentación o que se van a asustar los congresistas en el legislativo? ¿Y cuándo la veríamos, cree usted? Yo creo que por el bien de los usuarios, por las mejores condiciones de los conductores, por supuesto, por la gran mayoría de los taxistas que actúan siempre de manera decente, es fundamental la reglamentación. La reglamentación no es nada distinto a ponernos a tono con más de 180 legislaciones en Latinoamérica, que con dificultad se han discutido, pero que van a ser esenciales para la toma de determinaciones. Pues doctor David Luna, representante precisamente de la Alianza de Empresas de Aplicaciones e Innovación en Colombia, mil gracias por haber estado con nosotros y pues habernos esbozado su punto de vista frente a estas investigaciones que anunció la Superintendencia de Transporte en cabeza del doctor Pavón. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo a todo su equipo, a todos los oyentes y por supuesto al doctor Pavón. Doctor Pavón, y a usted antes de que se me vaya, ¿cuándo se tendrá resultado de esta investigación, de esta apertura de investigación que anunciaron el viernes? Muy bien, ese es un punto muy importante. Nosotros no tenemos ningún afán distinto del que la ley prevé. Hay unas etapas que se tienen que agotar y en los términos que la ley prevé puede haber fallo de primera instancia aproximadamente en unos 6, 7 meses, dependiendo de qué tan compleja se vuelva la investigación, por ejemplo, en la etapa probatoria. Nosotros le vamos a dar la oportunidad a los abogados de estas empresas a que traigan sus pruebas, testimonios, lo que sea que quieran traer para la discusión propia de la investigación. Así que también para tranquilidad de todos, pues no vamos a intentar sacar, así como no lo hicimos con la apertura, no vamos a sacar un fallo en estos próximos días. Sin embargo, hay unos que le comento que están en una etapa más avanzada. Por ejemplo, de 2019, una multa que se le impuso a Uber como por alrededor de 400 millones, si mi memoria está bien, de recurso de apelación, perdón. Entonces, hay procesos que están en otras etapas. Pero de estos 4 que usted me pregunta, fácilmente pueden pasar 7, 8 meses. Pues, Superintendente de Transporte, Camila Pavón, a usted también mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Feliz resto de día para usted. Camila, gracias por la invitación. Un saludo a toda su mesa y sus oyentes. Feliz día. Un debate que se está dando en el Congreso de la República, muy vigente, y que vamos a ver cómo se desarrolla. Y estaban ustedes escuchando tanto la voz de la autoridad, el doctor Pavón, como el representante de las aplicaciones, el doctor David Luna. Por lo pronto, nosotros vamos a hacer una pausa, no se muevan, porque ya llega Meridiano. La selección